en vivo en nuestros estudios nos está acompañando el licenciado Homero Arnold, quien este sábado en forma gratuita va a brindar en el Club Argentino de Castelar una charla sobre ataques de pánico. ¿Qué tal, licenciado? Muchas gracias por venir. Bueno, gracias a vos, Gisela, por invitarme. Por favor. Bueno, ¿con qué expectativas la charla de este sábado abierta a toda la comunidad, verdad? Sí, en realidad me gustaría agradecerte en nombre también de la comisión directiva del Club Argentino de Castelar y de mi otro compañero, licenciado Ricardo Vila, que no pudieron venir, pero en principio estamos con muchas expectativas. Esta es una serie de conferencias que la hacemos una por mes. La próxima va a ser el 24 de junio, sábado a las 17:30 horas, como esta, donde hablaremos de violencia. En este caso, este sábado, voy a charlar de ataques de pánico y el pánico, la angustia. Son una temática que yo vengo desarrollando hace unos años. Bueno, vos ya me has leído, por eso estamos acá. Sí. Así que iremos charlando sobre ese tema. La idea del club, como la mía, es abrir un espacio de reflexión para la comunidad, es decir, empezar a pensar cuestiones distintas a los deportes, que tiene que ver con la vida cotidiana. La vida cotidiana y lo actual, que es más actual que hablar del ataque de pánico, ¿no? Licenciado, ¿qué es un ataque de pánico? Bueno, es muy interesante la pregunta, porque yo podría responder con otra pregunta que lleva a una respuesta, que es, ¿cómo se lo llama hoy en día a la angustia? Se la llama ataque de pánico. Es decir, que en principio uno podría enmarcar la cosa en una serie de síntomas corporales, ¿sí? Porque la angustia, ¿qué es? Bueno, la angustia es un fenómeno totalmente humano que a la vez, cuando aparece, siempre toma el cuerpo. ¿De qué forma? Por ejemplo, sudoración, palpitación, hay como varias cuestiones, a veces la gente tiembla, el cuerpo empieza a hacer cosas raras que uno no está acostumbrado, sobre todo cuando irrumpe en algo que uno dice, pero si yo estaba bien, ¿por qué me pasó esto que me pasó? A veces viene acompañado con ideas de que me voy a volver loco, o con ideas de que me voy a morir, o eso es, en general, es una idea que viene a posteriori. En realidad la definición de la angustia, cuando uno la empieza a hablar, la empieza a decir, ya no es más. Bien. Es decir, que se ubica en el cuerpo. ¿Qué situaciones particulares generan toda esta sintomatología corporal? Bueno, yo diría que el psicoanálisis ahí tiene algo para decir en términos de que es el caso por caso. Uno lo dice generalmente, esto es algo obvio, pero que en realidad ataque de pánico engloba o trata de generalizar algo que es muy específico por cada uno, digamos, uno por uno. ¿Por qué? Porque el origen el tema está en dónde uno pone la fuente, de dónde viene el ataque de pánico. Y es muy subjetivo. Es muy subjetivo, claramente. El psicoanálisis va a decir que sí, claramente es subjetivo. ¿Y qué significa ser subjetivo? Que tiene que ver con cada uno y lo que a cada uno le produce. Por ejemplo, hay gente que se angustia frente a determinadas cosas que otra gente no. ¿Cómo se explica eso? Si uno quisiera poner en una línea a todos, es un imposible. Y más con este tipo de cosas. Pero sí. Por otro lado, si uno piensa, ¿por qué hay un corrimiento entre lo que es la angustia y el ataque de pánico? ¿Por qué no llamarlo angustia? Bueno, no es por casualidad. Vos sabés que el sentido y efecto van de la mano. Es decir algo ataque de pánico implica que hay que curar. ¿Y por qué que hay que medicar, claro, por ejemplo? Claro, hay que tapar eso. Hay una idea que digo que es un síntoma social, que no todos lo comparten, pero la mayoría sí. Pienso que es que la angustia hay que erradicarla, hay que curarla. Eso le iba a preguntar, ¿por qué el ser humano tiene pánico a la angustia? Bueno, en realidad en esta época es así. Antes la angustia estaba en relación con Dios, por ejemplo. No era siempre, la valoración que tiene hoy no es la misma. Ahí creo que el psicoanálisis tiene algo para decir en términos de que no toda la angustia es enfermedad, o no toda la angustia es sintomática. Por ejemplo,
cuando uno toma una decisión importante en la vida de uno. No es importante y linda. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, esto es medio antiguo, pero por ejemplo, casarse. Cuando uno se va a casar, se supone que está feliz, está contento, y de repente irrumpe la angustia. ¿Y eso? ¿Se entiende? Claro. Es decir, ahí hay algo que es de otro orden, que podríamos pensar a la angustia de otra forma. Por ejemplo, los creativos, la gente que está en el arte, que produce productos de algo que no existe, o crea cosas. La angustia muchas veces es motor de la creatividad. Y ellos tienen una conexión muy particular con la Tienen angustia, los artistas. exacto, tiene una relación muy particular, que en general suelen eso producir, a moverlos. Es una angustia que los mueve a crear, a darle forma a algo que no la tenía antes. O sea, podemos afirmar que la angustia no es necesariamente algo negativo. No, absolutamente. El tema es esto, si yo la llamo ataque de pánico, en general sentido y efecto van de la mano. Entonces, ataque de pánico, ¿qué es lo que primero uno piensa? Y es un ataque, o sea, hay que curarlo. O sea, no es así. No es necesariamente eso, lo cual no quita, por ejemplo, que la angustia no sea un síntoma. ¿Qué significa eso? Bueno, que tenga una intensidad, es decir, que la angustia tome un vuelo tan grande para uno que le produce un malestar tal que no le permite hacer cosas. Claro, y allí está limitado. Segunda condición, que se repita. Ajá. O sea, que esto que irrumpe y produce malestar, se repita. Claro. La tercera condición, que sea un enigma. ¿Por qué me vino? ¿Por qué me sucedió esto a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Qué es lo que pasó? ¿Se entiende? ¿Y cómo se puede resolver ese enigma? Bueno, si uno va por la línea de la angustia como un síntoma, como una enfermedad, uno podría decir que hay tres formas, o dos formas claramente de tratarla. La primera es por la medicación, sí, que eso tiene sus pros y sus contras. La segunda es por la palabra. El psicoanálisis y otras terapias también profesamos la cura por la palabra. Es decir, hacemos cosas con las palabras. La idea es que esa orientación o esa dirección haga que uno esté más aliviado. Por otro lado, está prácticamente, uno diría, me hiciste pensar en algo. Yo a veces combinamos, yo tengo un trabajo con psiquiatras y demás, a veces combinamos los tratamientos, porque para mí una orientación precisa de por qué hay que medicar es cuando la angustia es tal que no le permite a uno pensar de lo que le está pasando. Claro. Es decir, que eso... Se tapona el síntoma. No, es que el afecto, la angustia es tal que no le permite pensar a la persona. Claro. ¿Se entiende? Es decir, sí, ahí es, y eso... Y digamos, ahí sí tendría que para mí haber una combinación de las dos cuestiones, solo en términos de que algo desborda, que en este caso es la angustia y que uno no puede pensarla. A veces pasa que uno tiene un afecto tal, la angustia, y que no te deja pensar. Esto también tiene que ver con la duración, ¿cuánto dura? ¿Sí? Bueno, y volviendo al tema de los ataques de pánico, ¿podemos decir que es un mal de estos tiempos o siempre hubo ataques de pánico? Es una muy buena pregunta. Yo pienso que hoy día le decimos ataque de pánico y que eso no es sin efecto. Y que no es solo, porque a decir ataque de pánico implica que hay que medicarlo, que hay que erradicarlo. Y no toda la angustia. ¿Cómo hacían antes para tratarse la angustia? Claro. Si no había medicamentos. ¿Cómo se hacía antes? ¿Se entiende? O sea, hay algo que empuja en lo social y que tiene que ver con cómo se nombran las cosas, que produce efecto. Al punto de tener que curarse uno de la angustia, erradicarla, también de la vejez, es otro síntoma social. Es un tema que van a abordar en una... En algún momento tengo muchas ganas de hacerlo, sí. ¿Cómo responde la gente a las propuestas? La conferencia, nuestra intención, por lo menos
Lo que pretendemos es que la charla sea una charla, y sea una conferencia, pero también sea una charla. Bien. Es decir, hay una parte en la cual uno diserta, va diciendo cosas, y también hay otro tiempo que es poder hablar, poder decir cada uno qué es lo que va entendiendo. Por otro lado, a mí me sirve para orientarme, para ver cómo cada uno va entendiendo esto que trato de transmitir. Hay un ida y vuelta después con el público. Por supuesto. Y obviamente sin demasiado tecnicismo, sin demasiada cosa, claro, de decir muy difícil, que los analistas en general tenemos esa mala fama de decir cosas difíciles. Bueno, vamos a volver a convocar entonces a nuestros televidentes para este sábado, entonces, ¿dónde y a qué hora, licenciado? Es este sábado en el Club Argentino de Castelar, la calle es Montes de Oca, 2242, a las 17:30 horas. Están todos invitados, es libre y gratuita, es para compartir, es para, bueno, tener un espacio para pensar sobre estos temas. Eso es importante remarcar, que es una charla abierta a la comunidad y gratuita. Y gratuita, tal cual. Bueno, que sigan entonces estas charlas para todos los habitantes de Castelar y de otros distritos que quieran participar. Un gusto y un placer. Están todos invitados y muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos. Muchas gracias.